Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Ay, algún día pondré yo un trípode, que además tengo dos trípodes. A ver si mañana lo hago. Bueno, hoy voy a hablar del pop art. A vueltas con el pop art. Ya hablé una vez, ahora voy a volver a hablar. He de deciros que ayer hablé de las Eliasson, todavía no he hecho el blog. Sí que he hecho el blog del pop art. Mi duda con Olafur Eliasson es qué pongo y qué callo, porque no quiero poneros más de cuatro obras, o sea, cuatro proyectos, porque no quiero tampoco. Mirar, yo le suelo dar una vuelta a las cosas, después una segunda vuelta, después una tercera vuelta. No os preocupéis, porque el arte no tenéis que aprenderlos como la fecha o los grandes, yo qué sé, la batalla de Hastings, siglo XI, me acordaba yo, filología inglesa, cuando pierden frente a los franceses. No, el arte no se trata de eso, el arte se trata más de que eduquéis la mirada, ¿sabéis? Y poco a poco, conforme vais educando la mirada, sin daros cuenta, educaréis también el oído y también la memoria. O sea, pero no al contrario, no quiero que eduquéis la memoria, ni siquiera que os afanéis por tener grandes conocimientos, porque, ¿cómo era lo que decía Virgilio? Docere et delectare. O sea, pásatelo bien y ya verás cómo eso lo recuerda, como tu cerebro fija esa información y quiere más información, ¿no? Entonces, el arte tiene que ser eso, tiene que ser diversión, algo maravilloso. Es como una ventana a muchos mundos, a mucha psicología de mucha gente de muchos países muy locos, pero también muy divertidos, que nos ponen en contacto con ese 50% que es nuestra parte salvaje, que es la parte civilizada. Ya eso es lo que decía Jung, el padre de la psicología analítica. No sé nada más que eso de psicología analítica, lo que he leído de Jung. O sea que no me quiero pegar el moco. Bueno, vamos a por el pop art. Lo que os decía, se me ha olvidado, que anoche repasando a Olafur, digo yo, a ver si copio a alguien que me dé, porque que como me gustan las piezas que me gustan de Olafur son como si dijéramos las menos famosas, quitando la del Sol de la Tate Model Gallery, pues nada, creo que al final pondré las que pienso. Esta noche haré el blog y lo colgaré. Pero volveremos a Olafur, no os preocupéis. Y deciros que me sorprendió porque resulta que ahora mismo en el Guggenheim de Bilbao hay una exposición gigantesca de Olafur Eliasson que dura todo este año y que se ha visto interrumpida por que se llama Olafur en la vida cotidiana o algo así, o Olafur en la vida real o algo así. Y echa una mirada atrás de lo que ha hecho, de todos sus proyectos y también de las cosas que continúa haciendo, como por ejemplo, eres islandés y está viendo, ¿cómo se llaman las lenguas estas de hielo? No me acuerdo cómo se llaman, glaciares, que se están destruyendo por el cambio climático. Lo lleva siguiendo en avión durante muchísimos años. Y bueno, es que también es activista. Y entonces vienen muchos aspectos de Olafur y está ahora mismo en el Guggenheim de Bilbao. O sea, que quien quiere estar por ahí cerca, que si puede verlo y contárnoslo, porque ya lo han abierto. Y bueno, esta noche escribiré cositas de Olafur, ¿vale? Y ahora os voy a contar el pop art, porque si no me voy a poner a hablar de Olafur otra vez y ya voy por 3 minutos, socorro. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo yo. El pop art es muy conocido. Yo soy hija del pop porque nací a finales de los 50 y me crié con Tintín. ¡Oh! Tintín lo dibujé en mi pared, poco me maté a mi madre, porque además los grafitos ya sabéis que tienen plomo y son muy difíciles. Les pintas encima te vuelven a salir, ¿sabes? No son nada inocentes los lápices estos que tenemos. Contienen, yo anda que no he chupado yo y masticado. Y tienen plomo. Bueno, yo cuando era pequeña iba a hacer la comunión, pues una vez me pusieron con la silla en la cabeza y llamaron a mis padres porque yo les dije que no creía en Dios, pero sí en Tintín. ¡Oh! Entonces para mí Tintín en el Tíbet, o sea, toda la colección de Tintín que nos compró mi padre, con eso aprendí a leer y algunas veces sueño con Tintín, me hizo más soportable la escuela, incluso el instituto. No sé si se resistía menos la escuela o el instituto, porque encima los de la secundaria van de sabiondo y son más tontos que un botijo. Y bueno, cuando llegué a Bellas Artes y nos decían, bueno, ahora vamos a dejarte más libre, pintad lo que queráis. Yo pintaba a Tintín, a Tornasol y a Haddock y a Milú. Después he sabido que hubiera podido tener graves problemas por los derechos de autor. Bueno, vamos. Después también leí a Spielberg, que también es mayor que yo, pero dice que también es tintinómano, que de pequeño él vivía en Mulisán, en el castillo, donde estaban Néstor y donde estaban todos. Yo ahí también he vivido de pequeña, no me interesaba nada, ni los escaletres, ni tal. ¡Uah! Venga,
El pop, pop, pop art. El pop significa, es el apócope de popular. Y sociológicamente, ay, qué bien quedo, ¿eh? Ah, se da en los países industrializados muy desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania. Entonces, claro, cuando hay un pop americano, muy, muy americano, pero cuando viene a Europa, pues es distinto al americano, porque los pintores, por ejemplo, ingleses son muy buenos pintores, muy delicados, y los escultores, pero sin embargo en el resto de Europa, pues como hay mucha desigualdad económica, etcétera, etcétera, pues que como que no nos enteramos tanto. Me refiero al caso de España, pero bueno, tenemos representantes por ahí como Arroyo, que en ese momento estaba en Francia, y entonces la escuela francesa, uno de los protagonistas del pop en esta época, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, los poperos americanos no hacen, le importa tres cominos las cuestiones políticas, pero los europeos, ¡ah! Cada exposición que hacía una reivindicación de todo. Ahí aprovechamos que estamos de exposición para hacer reivindicaciones de toda la vida y por haber. Así que aquí en Europa es muy reivindicativo. Y Arroyo es un pintor que, bueno, que estaba exiliado en París y es uno de los protagonistas del pop francés. O sea, un español, ya sabéis que somos buenos artistas. Bueno, empecemos por... A ver si empiezo. Ya sabéis que el pop, una de las características que tiene el arte pop es que utiliza, o sea, las imágenes que consumen los medios de masa. Y, con lo cual, las fotografías espectaculares de los diarios, los cómics, las viñetas, ya sabéis, Lichtenstein, Andy Warhol, etcétera. Y entonces, todo ese tipo de imagen publicitaria de grandísima tirada, pues es lo que utiliza el pop. Y entonces hay un aprovechamiento o integración de esa imagen popular en el arte. Y entonces esto es una ruptura con respecto a las aspiraciones del Renacimiento, porque resulta que el señor del Renacimiento lo que quería hacer es un cuadro con un muy bien terminado, y que la aspiración era que se le distinguiera. Ya en el Renacimiento son los primeros talleres modernos, ¿no? Porque a lo mejor había 50 personas y filmabas con la firma del dueño del taller, ¿no? Pero que se diferencia, por ejemplo, con los canteros, con la época de los masones, de las grandes catedrales, que había muy buenos artistas, que ellos tenían un grupo y te firmaban un triángulo dentro de un cuadrado y cosas así, ¿no? Bueno, por el Renacimiento, la aspiración del pintor, la aspiración del artista, era, o del escultor, es que se le considerara por encima de los artesanos. Entonces, claro, esto sin embargo, los paperos, me importa tres cominos ese rollo, ser considerado por encima. De hecho, Andy Warhol, los cuadros, pues decía, a su ayudante le decía, mira, tenéis que hacer esto, lo otro, más allá. Porque los pop consideran que para ellos es más importante la elección del tema que la realización del tema, sobre todo el pop americano. Y bueno, sabéis que en este momento hay un debate en Estados Unidos muy grande, en realidad las sociedades democráticas, entre el high y el low, ¿no? O sea, entre el elitismo del arte, la tradición del arte y lo popular. Tener en cuenta que esta democracia, o sea, Estados Unidos está en plena lucha de derechos civiles con las personas de color, etcétera, etcétera, y las minorías. Y entonces es una sensibilidad común también aquí en Europa, en los países desarrollados como Alemania y tal, tiene muchísimos inmigrantes que Alemania, por ejemplo, nunca les da la nacionalidad, o Suiza los considera invitados, que es un eufemismo ofensivo casi. Bueno, entonces hay una lucha de estas minorías, etcétera, de la segunda generación, etcétera. He de deciros que las imágenes populares ya la utilizan en los regímenes totalitarios para publicitarse a ellos. En fin, ¿qué más puedo decir? Que al artista pues le da igual 8 que 80 en Estados Unidos, las cuestiones políticas, lo del high, lo del low. A mí lo de pop me suena a lo que había en Inglaterra, ¿no? Top of the pop, que estaban arriba de lo popular. A ellos lo que les interesa, a los paperos americanos lo que les interesa es que, como son muy pragmáticos, llegar al máximo de mercado, que sí, hombre, que sí, y hacer buen negocio. Entonces comienza ¿cómo se llama? El culto a los artistas que son considerados ahora estrellas, estrellas de masas, como, yo qué sé, como los del cine, o más, yo qué sé, Andy Warhol. Bueno, en Estados Unidos se dice Andy Warhol, creo. Lola, mi amiga de Miami. Aquí decimos Andy Warhol, porque como él es checo, es un apellido Warhola, que él le quitó la LLA
y le decimos Andy Warhol. Yo sé que vosotros decís Andy Warhol. En fin, aspiramos la H. Andy Warhol, sabéis, con su Factory, bueno, ahí tenía todo lo más selecto desde en los años 60 de la sociedad, todo, desde bohemios, pijos, princesas, estrellas de rock. Pero hay que decir también a favor de este señor, este artista, que apostó mucho por lo nuevo, con dinero propio, muchas veces que no era rentable. Bueno, él hace también, hace diapositivas y calca con, ¿cómo se llama? Serigrafía, ¿no? Y que bueno, ha sobrevivido bastante bien al tiempo. Yo conozco grabados suyos que se han hecho con semen, con pis, son muy bonitos y aunque se le criticó muchísimo en su época, su obra ha sobrevivido bastante bien, ha resistido bastante bien, ha resistido muy muy bien. De hecho, está muy de actividad. Bueno, he de deciros que este señor, artista Andy Warhol, que decimos aquí en España, fue tiroteado y además él fue un niño, sus padres eran checos. Me parece Bohemia, Moravia, eslovaco. Sabéis que Chequia tiene Bohemia, Moravia y Eslovaquia, es que tengo que pensarlo, ¿no? La mujer de Trump ahora mismo también es eslovaca. Entonces emigraron allí a Estados Unidos y él es el tercer hijo, pero era un niño enfermito que estaba siempre oyendo la radio y entonces recortaba, pues, cuando era pequeñito no iba al cole, se tomaba sopa Campbell, eso después lo contó él, recortaba las actrices, las estrellas, etcétera, y las ponía cerca de yo qué sé, Marilyn, y las tenía recortaditas con papel y las ponía así de pie alrededor de su cama. Tenía un síndrome de pierna inquieta, era una persona delicada de salud, muy delicada de salud, y tenía mala pigmentación, era así como albino, en fin, era muy religioso, él es ortodoxo de la iglesia, ¿cómo se dice? Turca, ¿cómo se dice? Otomana, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, en fin, ortodoxo. Y iba bastante a misas, pero él decía que eso pertenecía al ámbito privado. Él era ¿cómo se dice? Un... Uy, estoy espesa, ¿eh? Ilustrador. Y trabajó bastante tiempo de ilustrador, además le iba muy bien económicamente, pero poco a poco me fue metiendo cabeza en el mundo del arte. Y bueno, él utiliza imágenes como de Liz Taylor, Mick Jagger, no sé, Marilyn Monroe, etc. Hay que decir una cosa, ya os conté de la abstracción postpictórica que refrigera, enfría la pintura, la convierte en una cosa, en una forma, donde no se nota la pincelada, donde no hay perspectiva, donde, en fin, y es una pintura sin cualidad específica, realizada de manera maquinal, pues aquí también. Warhol, ya os he dicho que proyecta la fotografía y utiliza el lienzo como una pantalla, lo cual la calca y con serigrafía la hace. Y la hacen sus ayudantes, quiero decir. Pero bueno, es el que da las órdenes, el que elige los motivos, etcétera, etcétera. Ya veréis que luego también los conceptuales hacen eso, o sea, son terceros los que le hacen. Y bueno, y él, ya que el objeto es simular que es una fotografía, y por tanto lo esencial del artista no es la confección de la pieza, sino la elección del tema, como he dicho antes. Pero bueno, también voy a decir una cosa, hay que ver la parte buena también. Que yo lo veo un muy, muy buen artista, este señor, utilizan, ¿cómo se dice? Son pioneros en otros soportes de la tradición de la pintura, como son la televisión, el cine, el diseño, etcétera, etcétera. Él tiene mucha influencia de su trabajo de ilustrador para la industria. Es un pragmatismo sin precedentes y ya ha desaparecido la imagen heroica de la generación del expresionismo abstracto, el luchador de la vanguardia que lucha contra el sistema, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna forma yo los veo también que luchan contra el sistema, porque no son, o sea, ganan bastante dinero, pero dan sus patadas también, porque hay muchas cosas que no les gusta. Pero claro, ellos están integrados en la sociedad porque la sociedad les aplaude y les compra, todo hay que decirlo. Warhol llega a tener un poder inusitado cuando muere, que muere por ¿cómo se llama? Lo operan de vesícula por una chorrada con 58 o 59 años. Dice que le da arritmia, pero yo sé que la verdad no es esa, sino que le ponen antibiótico, clamoxil, amoxicilina, o sea, penicilina, y él era alérgico a la penicilina, y se le cierra la garganta y se muere en un hospital, no se dan cuenta, porque estaba durmiendo. Bueno,
el pop realmente el mayor punto de inflexión desde el principio de la vanguardia hasta ahora, pero también es verdad que ha emergido el entorno, el happening, montones de cosas. Ya las cosas no pueden ser exactamente iguales. Y del pop derivan otros movimientos que se pueden considerar vanguardia y pueden ser tomados como tales. Bueno, voy a deciros los nombres. Del pop americano y voy a darme prisa. Está Andy Warhol, como he dicho, que el americano dicen Warhol, Ray Lichtenstein, que es el que hace, de todos conocéis obra, aunque no suenen los nombres, que es el que hace así como cómic y es también escultor. Claes Oldenburg, que también hace como las cajas de cerillas gigantes, las manzanas consumidas gigantescas, es escultor. James Rosekit y Tom Wasserman, son muy conocidos todos, ¿eh? Hay un movimiento paralelo al rock, al pop, que son los hiperrealistas. Y hay muy buenos escultores. Hacen como fragmentos literarios de la vida urbana, pero hay también muy buenos escultores. Pero se cogen como postalitas burdas. Son realmente como el pop, porque son como domésticos, no sé. Os voy a decir los nombres. Chuck Close, Duane Hanson, no me acuerdo cuál de los dos, es uno que hace esculturas con vendas, mete una persona, le pone vendas de escayola y luego lo abre con cuidado y después la cierra, la suelda con más escayola. Y hace unas cosas muy bonitas, ¿eh? Philip Bernstein y John Andrea. Hay también un pop europeo, como lo he dicho. De hecho, el concepto pop, arte pop, se empezó a usar en Europa con Hamilton. Os he dicho que es una corriente que es de país industrializado, con mucho desarrollo. Y bueno, es en Inglaterra sobre todo y en Francia. Está Richard Hamilton, que es el que utiliza en los años 50, que también conocéis sus imágenes, es el que utiliza el término pop. Y después, tengo que leerlo, Eduardo Pauzzoli, que es un hijo de... es escocés, hijo de emigrantes. Este da clase en Alemania, es un artista bueno y muy conocido, Paolocci. Y frente al americano, el pop europeo es más cuidadoso con la pintura. Y bueno, os voy a señalar los últimos ya. Son el pop R.B. Kitaj, que es un americano que se nacionaliza porque es artista y le gusta más el pop británico. Pero también os voy a decir que está David Hackney, que es británico, que se va a California porque le gusta más Estados Unidos y lo que pinta más en consonancia con el pop americano. Peter Blake, Alex Jones, que hizo Sgt. Pepper Hot Club Band, esa portada del disco de los Beatles, ¿no? Y Patrick Caulfield. Os hubiera hablado de ello, pero que ya voy muy petada de tiempo. El resto del continente adopta variantes de estilo y bueno, solo deciros que en Francia está la nueva figuración, cuyo protagonista es nuestro Eduardo Arroyo. Ya ha hecho el blog, está chulísimo. That's all, hasta mañana.